Y mire, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo esta entrevista que le voy a presentar. Es una entrevista con motivo del que se incluye el segundo volumen de un libro de Elena Poniatowska que se llama El amante polaco, que es un libro extraordinario, extraordinario. No tiene usted idea la cantidad de cosas que puede aprender tanto de la historia de Polonia, que además de todo, paradójicamente el último rey de Polonia era pariente de Elena Poniatowski, porque ella también aprendí a través de leerla que en polaco los apellidos tienen género. Entonces ella es Poniatowska y los hombres son Poniatowski. Y pues es una historia que entrelaza un poco la historia personal de la familia de Elena con la historia de Polonia y con todas las vivencias que tuvieron, tanto como niñas, cuando salen de su natal Polonia, cuando eran muy pequeñas en París, ella y su hermana, y cuando vienen a México, y además de toda la cantidad de historias que han vivido con miembros de la clase política, obviamente con Carlos Monsiváis, con Jorge Emilio Pacheco, entre varias personalidades más, pero es una vida sorprendente. Fue una historia cercana, una entrevista cercana, una entrevista lindísima con Elena, que yo la verdad le agradezco mucho, y también que le agradezco mucho a Storytel que hayan tenido la confianza de escogerme a mí para hacerla. Como le digo, precisamente ya el volumen 2 del Amante Polaco está disponible en Storytel para que usted lo pueda escuchar, y precisamente eso es lo que me dijo Elena Poniatowska, irrepetible esta mujer a sus más de 90 años. Elena, pues estoy disfrutando enormemente El amante polaco. Es un libro que me parece, y yo quiero que usted nos lo cuente, pero me parece un gran legado. O sea, me tuve que meter a investigar si efectivamente quién había sido el último rey de Polonia. Aprendí que los apellidos en Polonia tienen género, ¿no? Eso lo aprendí también con usted. Aprendí también de muchos apellidos que son muy comunes y muy cercanos aquí en México, como Poniatowska, Poniatowski, los Podolski, los Chertorivsky, y entendí mucho de la historia. ¿Por qué empieza a escribir este libro, Elena? ¿Cuál es la motivación interior? Bueno, la motivación es que siempre he hecho libros sobre, como usted, he hecho miles de entrevistas a otras personas, ya tengo 90 años y pensé, bueno, antes de morir, pues voy a investigar incluso para mí de quién era mi antepasado, que era Stanislao Augusto Poniatowski, y me cayó muy bien porque no era ningún dictador, era un hombre dulce, un hombre que amaba las artes, que amó mucho a las mujeres. Bueno, cuando eres presidente de la República o cuando eres rey, supongo que todas las mujeres se te echan encima, te quieren comer, bueno, te quieren sacar un pedazo de algo, ¿no? Y entonces eso le pasó a él, era, yo creo que era muy culto en esa época, desde niños tenían los destinados a ser reyes o quienes pertenecían a la nobleza, creo que tenían un entrenamiento terrible, ¿no? No solo de ser grandes jinetes o grandes espadachines, sino de saber enamorar a una mujer, sino también los obligaban el primer idioma era el francés, luego el inglés, entonces tenían una formación tremenda que se dividía en la cultura, es decir, aprender idiomas, yo creo que casi hubieran podido ser historiadores de tanto que sabían sobre la vida de los otros países y que también tenían esa educación de espadachines, ¿no? De espadas y de, pues yo supongo que a un presidente de la República de hoy no le enseñan box, no le enseñan a ser boxeador, pero a lo mejor le serviría, le sería muy útil de vez en cuando ponerle un uppercut a sus contrincantes.
Sí. Oiga, Elena, hace usted una descripción hermosa de lo que es la patria. Cuando está, me parece que es en la primera parte, y cuando un niño le pregunta a su madre qué es la patria, usted dice que se asome a la ventana y que hay obviamente está el paisaje nevado. Y después también rememora un poco que Polonia es como un cordero y que esa es la vocación de Polonia que está entre lobos, obviamente por la ubicación geográfica. ¿Qué es la patria, Elena? Bueno, en el caso de Polonia siempre es como el Agnus Dei religioso, ¿no? El, no es borreguito, es un borreguito. ¿Cómo es cuál es el nombre de un borreguito chiquito? Un Antes de corderito, ser ¿qué? un corderito. Corderito. Ah, pues es el Cordero Pascual, es el que te ponen en la lengua. ¿Tú Ajá, hiciste tu primera comunión? sí, sí. Ah, pues ves, te ponen el Cordero Pascual y te hablan el Cordero Pascual y todo. Y nunca se te ocurriría darle una patada a un borrego, ¿sí? No, sería muy cruel. Yo creo que ya no. Entonces yo creo que tenían esa educación de mucho respeto que tenía que ver con la religión, pero también con la religión también representada por un corderito, ¿no? Claro, Elena, usted también empieza a entremezclar en los dos libros partes de la historia de su vida, parte también de la historia de Polonia, de este rey Poniatowski, y hay cosas interesantísimas. Relata usted que en París conoce a la hija de Marie Curie, que además de todo es su biógrafa, que después esa biografía da origen a una novela buenísima de Carmen Montero, La ridícula idea de no volverte a ver, de Debussy. Tiene usted ahí una serie de anécdotas de lo que sucede ahí en París que son maravillosas. Sí, pero acuérdense que yo dejé París a los 10 años. La Ajá. que conoció muy bien a Eve Curie, que era la hija de Marie Curie, de Pierre Curie, era mi mamá. Y fueron incluso, creo, amigas y hablaban. Y luego mi abuelo, pues tenía una casa, pues ahí la describo, que yo creo que era inmensa. Cuando yo quise volver a verla años después, era ya la embajada de Turquía, era impenetrable, no podías ir, estaba vigiladísima y era, haz de cuenta que yo te hubiera dicho, oye, mira, vamos a Chapultepec y que te le enseñara y te dijera, ay, es mi casa, me dirías, estás con mirola, pero sí era un poco así, era ver una infancia pues muy improbable que finalmente pues no tuvo mucho que ver conmigo, ¿no? Porque la viví muy poco, venimos a México a 1942, tenía yo 10 años, entonces pues todo eso se volvió como un sueño. Después quise verla en un viaje a París, pero era absolutamente imposible. Era como si tú dijeras que tú dormías en el castillo de Chapultepec, te quedas un poco de a 6, ¿no? Todavía, bueno, en Palacio Nacional, pues, ¿cómo será la recámara de López Obrador? No sabes. No sabemos, nunca nos las han enseñado. Y creo que no nos lo van a enseñar, Elena. Oiga, ¿por qué se quiere más a México en la frontera? ¿Qué es Tijuana? ¿Por qué se siente más mexicana en Tijuana, Elena? Bueno, yo creo que hay un gran amor, pero hay pasas de París a Tijuana, me sorprende un poco. Yo creo, mi esposo fue un astrofísico que quiso montar telescopios en varias partes de la República y sobre todo en el norte. Primero estuvo en Puebla, en Tonantzintla, que es bellísimo, y luego quiso irse al norte para competir con los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que quiso demostrar, y sí lo demostró, que los científicos mexicanos que después se van a MIT, que se van a las grandes universidades, a Princeton, a Harvard, a las grandes universidades norteamericanas, son tan capaces y tan sobresalientes como como cualquier científico europeo, ¿no? Esa fue una de sus tareas.
Entonces recuerdo que sí fuimos mucho a Baja California, pero a Tijuana pasábamos. Y a mí siempre me gustó Tijuana por la cantidad de gente. Aunque te decían, ¿y por qué te interesa Tijuana? Por, A ti. a mí me interesa por la narración que hace usted del viaje que hace con Monsiváis y que hace también con Bueno, José Emilio Pacheco. Monsiváis era fanático, pero también porque se pasaba a San Diego y ahí compraba todos sus discos y todos sus libros. Compraba él y José Emilio Pacheco. Todo el tiempo tenía yo que sentarme en sus maletas que nunca se lograban cerrar porque habían comprado tal cantidad de libros y de discos. Sí, entonces yo creo que había hacia Tijuana pues era ir al paraíso. Claro. ¿Usted recuerda además de todo cuando está hablando de Tijuana, pues desgraciadamente el maquillo de Luis Donaldo Colosio, de una escena en la que estuvo con, me parece que con Fernando Solana, en donde lo presentan y lo sientan junto a Colosio? ¿Qué recuerda de Colosio, Elena? Su mirada. Su mirada me gustó, tenía la confianza de un niño, te miraba con simpatía, no con desconfianza. Bueno, a mí nadie me mira con desconfianza porque, pues, ¿qué puedo yo hacer, no? Pero era una mirada muy abierta, de mucha entrega. Y recuerdo cuando todos nos pusimos de pie, que estábamos viendo la televisión y salió el anuncio de su muerte. Recuerdo que de veras estábamos como siniestrados, y como que era imposible de creerlo. Pero ¿por qué tú quieres mucho a Colosio? No, pero me llama la atención también, Elena, que hoy en día su hijo está empezando también en la política. Usted habla también cuando está Ay, haciendo esa qué narración. horror, no sé cómo se le ocurrió, no entiendo cómo no se lo impidieron. Qué veneno, de veras. Cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica. De veras, ojalá. Si yo pudiera verlo y decirle, patas para cuando son, vete lo más pronto posible, yo se lo diría. Eso sí, bien importante. Elena, regresando un poquito a Tijuana y a su relación con Monsiváis, ¿quién fue Carlos Monsiváis en la vida de Elena Poniatowska? Primero fue su mamá, porque cobrábamos juntas. Él le dio una carta de esas legales para que cobrara todos sus artículos. Y yo no tenía a quién decirle que hiciera eso y nos veíamos en la cola para cobrar. Y yo quise muchísimo a la mamá. Entonces, primero la relación, bueno, también fue muy grande con Monsi, al grado de que viajamos muchas veces. Perdón, es Salud, una señal salud. del cielo. Viajamos muchas veces juntos y él, que era muy flojo, siempre me decía, pásame tu maleta. Y siempre me cargaba mi maleta. Que yo también sabía, entonces cantábamos todo el tiempo. Y nos invitaban siempre juntos, como si fuéramos siameses. Qué Viajé buen mucho con recuerdo. él.